What's the crack, fellas? Como sabéis, el próximo día 17 de marzo es el día de San Patricio, patrón de Irlanda. Seguramente hayas viajado alguna vez a Irlanda y te haya llamado la atención ese idioma en el que hablan, aparte del inglés, o quizás no. Ese idioma que parece a priori impronunciable. Así que he decidido hacer una serie de vídeos que creo que os van a entretener bastante. Bienvenidos a 13 curiosidades sobre el irlandés. Direi formaggio fresco, anche io. What does it mean if you lose your accent? Crónicas lingüísticas. Aunque quizás esto te sorprenda, la primera lengua oficial de la República de Irlanda, y ojo, repito, República de Irlanda, no Irlanda, que de eso ya hablaremos más tarde, es el irlandés, no el inglés, aunque todo el mundo habla inglés allí, a pesar de que esté reconocida como lengua minoritaria en el propio país, algo que es bastante curioso, una lengua que es minoritaria, pero al mismo tiempo es la primera lengua oficial. Al mismo tiempo es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, y aunque la habla el 40% de los habitantes del país, solo la usan en el día a día un 2%. El nombre del idioma es irlandés. Ya sé que esto parece bastante obvio, pero esperad porque a veces lleva a confusión. Y es que a veces la gente lo llama gaélico irlandés para no confundirlo con el inglés irlandés. Y es que, lo quieras o no, al final el inglés que se habla en Irlanda está influenciado por el irlandés. Otra gente también lo llama gaélico irlandés para diferenciarlo del gaélico, que es como se suele llamar normalmente al gaélico escocés. Que aunque haya gente que piensa que gaélico se habla en Escocia y en Irlanda, no son la misma lengua. En irlandés no existen las palabras sí y no. No existen estas dos palabras, pero esto no significa que no se pueda responder una pregunta con sí o no, y esto es porque lo que nosotros conocemos como sí o no en irlandés es una forma verbal. ¿Cómo se haría esto? Pues básicamente, si en irlandés te preguntan ¿hiciste ya los deberes? y quieres responder que sí, responderías los hice, y si quieres decir que no, dirías la forma verbal correspondiente a no los hice. Pero no existe una palabra para sí y una palabra para no. Normalmente estamos acostumbrados al orden de las palabras en nuestra propia lengua. Es decir, en español, por ejemplo, el orden es sujeto, verbo, predicado. Yo como pasta. Y en inglés ocurre lo mismo. Y en francés, y en italiano. Pero hay algunas lenguas que no siguen este orden. Y el irlandés es una de ellos. El orden natural en irlandés es verbo, sujeto, objeto. Es decir, en lugar de decir yo como pasta, en irlandés dirías como yo pasta, o comer yo pasta. Bueno. Otro tema que nos trae de cabeza cuando queremos aprender una lengua es cómo cuentan en cada idioma. Si habéis estudiado alguna lengua aparte del español o del inglés, por ejemplo el francés, ya sabéis que los números cambian un poco con el 60, el 70, el 80. El alemán también tiene su propia forma de contar. En irlandés tiene más que ver con qué palabras hay para los números. En irlandés existe un conjunto de números para aritmética, matemática, fechas, horas, etc. Un segundo conjunto de números para contar humanos, y un tercer conjunto de números para contar cosas que no sean humanas, objetos, animales, etc. 5 niños sería algo así como Cuigear Paiste. Ni idea de la pronunciación, no me juzguéis, por favor. Pero 5 caballos sería algo así como Cuig Chapal o Japal, o perdón por la pronunciación. Vemos como el número ha cambiado de Cuigear a Cuig. El comienzo de cada palabra depende del entorno gramatical. Dependiendo de por qué tipo de palabra vaya a estar rodeada, la palabra cambia. Por ejemplo, mujer se dice, no lo voy a pronunciar, lo dejo escrito. Se puede escribir así, así o así. Dependiendo de si viene después de ciertos pronombres posesivos, ya sabéis como mi, tú, su, si vienen ciertas preposiciones, si vienen algunos números o si viene lo que venga. Depende de lo que venga detrás, la palabra cambia. Pero no todo iba a ser malo. Seguro que más de uno de vosotros cuando está aprendiendo inglés dice qué harto estoy de los verbos irregulares. En inglés existen más de 100 verbos irregulares, pero en irlandés solo existen 11. Como ya mencioné antes, el inglés que se habla en Irlanda está influenciado por el irlandés. Al fin y al cabo, pues comparten historia, ya sea buena o mala, pero comparten historia. Y esto provoca que en muchas zonas de Irlanda, cuando sus hablantes quieren hablar inglés, no puedan evitar usar algunas estructuras gramaticales del irlandés con el inglés. Es algo que se llama code switching y de lo que tendremos un vídeo íntegro sobre ello en el canal algún día. Es decir, que tú estás pensando en un idioma, pero tu cabeza empieza a meter cosas de otro idioma, básicamente. Pese a lo visto hasta ahora en este vídeo y al poco número de hablantes que hemos dicho al principio que hay a día de hoy, la pregunta es, ¿se puede viajar por Irlanda hablando solamente irlandés? Sí, se puede. De hecho, existe un documental que trata sobre ello que se llama No Verla. En irlandés significa no inglés. En este documental, el protagonista, que es la persona además que crea el documental, viaja por toda Irlanda hablando solamente irlandés, incluso cuando las personas con las que habla le exigen que cambie al inglés. Obviamente, por esta razón, tuvo mucho hate, tiene mucha controversia y la gente con la que hablaba muchas veces lo mandaba a paseo, pero él siguió adelante y al final siempre encontró a alguien con el que podía comunicar en irlandés y conseguir el propósito que quería en cada momento. El topónimo, es decir, el nombre de un lugar más largo en irlandés es
no lo voy a pronunciar tampoco porque no quiero hacerme un esguince en la lengua. Lo dejo por aquí escrito. Obviamente viene del irlandés y significa ciénaga de cerdos entre dos ensenadas. Y se trata de una preciosa aldea campestre en el condado de Galway. Y es curioso porque tiene 22 letras, que son más de los habitantes que tiene ese pueblo. Y no es broma. A día de hoy se estima que existen entre 40.000 y 70.000 hablantes de esta lengua, que lo usan como idioma principal, aunque este número cada día va disminuyendo. De hecho, por esta razón se estima que en unos 50 años puede que el idioma desaparezca si no se hace nada al respecto. A pesar de esto, también se estima que existen unos 2 millones de personas que la utilizan como lengua secundaria, pero obviamente ese número también va decayendo. Antes hice hincapié en que había que distinguir entre República de Irlanda e Irlanda del Norte, y es porque Irlanda del Norte pertenece a Reino Unido, es decir, pues son dos países distintos. Irlanda del Norte, Reino Unido, República de Irlanda, República de Irlanda. Y había que hacer hincapié también por el tema del lenguaje. Irlanda del Norte, al pertenecer a Reino Unido, ha desacreditado totalmente el uso del irlandés, por lo tanto allí la lengua, pues como que no. Ellos se sienten británicos y rechazan en su mayoría el uso de esta lengua. Y para acabar, no puede existir una lengua sin sus dialectos, y en este caso tenemos 3 dialectos principales dependiendo de la zona. Así que principalmente el irlandés cuenta con el dialecto de Munster, el dialecto de Connacht y el dialecto de Ulster, que esto da para mucho más y para otro vídeo entero, así que dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo entero solamente sobre el irlandés y su historia y todo más y mejor. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido algo que os guste y que disfrutéis del día de San Patricio. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!